invitarle a que vayamos a la Escritura, porque es hermoso cuando el Señor nos habla de su palabra. El Señor ha puesto en mi corazón hablar a la iglesia del Señor, a cada uno de ustedes, a los jóvenes y también a los hermanos adultos. Aquí los hermanos adultos no digan, no, esto es de joven, así que no es para mí. No, somos todos jóvenes en el Señor. Amén. Pocos amenes, dice el pastor Plagué. Pocos amenes. Pero vamos a hablar de algo que nos ha perseguido desde el comienzo de la creación. Quiero que mediten esto, en la bendición que hay en la obediencia. Vamos a ir al libro de 1 de Samuel en el capítulo 15, desde el versículo 22 al versículo 23. Que el Señor nos bendiga. Le vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Hasta ahí vamos a dar lectura a su palabra. El Señor me conceda de su gracia y la sabiduría que yo no tengo para poder hablarle a ustedes que son la amada iglesia del Señor. El contexto de este pasaje radica en una instrucción directa que el Señor le había dado a Saúl. Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel, ¿cierto? Y Dios que cumple sus promesas y que a Dios no se le pasa nada por debajo de tabla. Al Señor no se le pasa nada que Él no vea y que no sepa. ¿Está de acuerdo con eso? Hay un corito hermoso antiguo que dice: ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Nada. En este mundo nada se mueve ni nada pasa sin que la soberanía perfecta y eterna de Dios lo permita. Dios ha estado siempre en el control de todas las cosas. Absolutamente de todas. No ha habido un detalle que al Creador se le haya pasado. Él es perfecto, Él es eterno, Él es todopoderoso. Y cuando Él en su soberanía escuchó el clamor de su pueblo que estaba en Egipto y trató con Moisés, lo llamó para que fuese a librar a su pueblo y lo sacase de la esclavitud y lo hiciese peregrinar a la tierra prometida, en el camino apareció un rey malvado, el rey Amalek, que se interpuso y los atacó de mala manera, cobardemente por la retaguardia, y el Señor juró que Él cobraría venganza. Y ya ha pasado bastante tiempo, después de que estuvo Moisés, estuvo Josué, estuvieron los jueces, estuvieron los profetas, vino el tiempo en que Israel tomó otro rumbo, otro camino, ¿cierto?, en su forma de ser liderados. Y ellos miraron a los pueblos extranjeros, a los pueblos paganos, y ellos también querían tener un rey como los otros pueblos. Entonces pidieron un rey. Y bajo este contexto aparece el rey Saúl. Es el rey Saúl entonces tomado como el primer rey del pueblo de Israel. Estamos hablando de un rey humano, un rey carnal, porque el rey eterno siempre ha sido el Señor. Y la instrucción que el Señor le da a Saúl como una de las primeras grandes misiones que él tenía que cumplir era llevar a cabo el propósito divino de que Dios iba a cobrar venganza de estas generaciones, de esta descendencia, que fueron piedra de tropiezo en el caminar del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Fue así entonces que el Señor le habló al profeta Samuel para que fuese al rey Saúl y le diese esta instrucción. Nosotros podemos ver en las Escrituras, hermanos amados, que cuando se habla de la obediencia, generalmente cuesta encontrar referentes de personajes de buen testimonio y de fidelidad y de obediencia a los mandatos del Señor. Muy por el contrario, encontramos frecuentemente ejemplos de desobediencia. Por ejemplo, el profeta Jonás. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa historia? ¿Cierto? Los que vinieron a la escuela dominical, ¿cierto? Hasta hay canciones que hablan: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Lo han escuchado?
Hay hasta cánticos que hablan de la desobediencia. Y créanme que cuando uno lee con detalle la historia de Jonás, se da cuenta que su decisión de no obedecer a la orden del Señor le hizo pasarla bastante mal. No la pasó muy bien Jonás, porque cuando uno recibe una orden del Señor y uno se revela a obedecer a lo que Dios nos pide que hagamos, nunca va a haber bendición en la desobediencia. ¿Está de acuerdo con eso usted? En la desobediencia jamás va a haber bendición, siempre va a haber un castigo. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos al comienzo de la creación, nos encontramos, con un matrimonio, con Adán y Eva, los cuales vivían ni más ni menos en el paraíso hecho por el mismo Dios, en un lugar perfecto. Todas las condiciones ideales para que llevasen un matrimonio feliz, para que fuesen prósperos, para que hicieran la voluntad de Dios. No necesitaban de nada, porque Dios lo había hecho todo perfecto y había puesto al hombre y a la mujer en aquel lugar, para que le conociesen y le sirviesen. Un lugar ideal, porque a veces nosotros decimos, es que la sociedad hoy día está compleja y cuesta ser fiel, cuesta obedecer, porque el mundo muchas veces absorbe a las personas. Pero esta gente no tenía redes sociales, no tenía política, no tenía sensación o conciencia de la economía. Estaban en el paraíso, si eso lo dice todo. Estaban en el lugar perfecto. Y estando puestos ahí, Dios le dio una instrucción. Le dijo, Adán, Eva, miren, esto está perfecto creado para ustedes. Estoy tratando de parafrasear la idea. Esto es de ustedes, lo he creado con amor para ustedes. De todas estas cosas, disfruten, deleítense. Tenían un trabajo magistral, ponerle nombre a todas las cosas. Ponerle nombre a los animalitos. Ver cuáles eran las plantas, los frutos que se podían comer y cuáles no. No tenía suegra, imagínense lo feliz que estaba. El paraíso, perfecto. No va a salir grabado, ¿cierto? Sí, si no, me va a salir. Ya. No estábamos hablando del caso de Adán. Imagínese usted, y le había dado instrucción de que de todo podía comer, pero no de un árbol en particular. La instrucción del Señor fue directa. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, para que vayamos viendo a la luz de la Escritura cuál fue la instrucción del Señor para estos primeros habitantes del paraíso. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dicen así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, nosotros nos damos cuenta de que hubo una instrucción directa, clara, difícil de no entender. De todo puedes comer, pero de este no, porque si comes vas a morir. Duda alguna, ¿vieron el Chavo alguna vez cuando salía Don Ramón y ponía la calavera y decía, veneno, veneno, para que los niños entendieran? Ya, quiero que entiendan esa imagen, porque la instrucción que el Señor le dio a estos habitantes fue una instrucción clara. ¿Qué tan difícil era obedecer eso? No era que no podían alimentarse, era que de ese no tocasen el árbol. Era algo difícil. ¿Cuánta fruta conoce usted? ¿Cuántas plantas conoce usted? Era algo difícil de obedecer, de ninguna manera. Sin embargo, Satanás, el diablo, que desde siempre ha querido destruir a todo lo que Dios hace, distorsionar, engañó a la mujer y le dijo, así que Dios les dijo que no comieran de esto. No, si no tiene nada de malo, si en el fondo es un árbol más, parafraseando la idea. Sin embargo, nosotros conocemos la historia, ¿cierto?, de que ellos desobedecieron. Y este es el primer pecado de la humanidad, porque el primer pecado de la creación no es la desobediencia. ¿Sabe cuál usted es el primer pecado de la creación? Muchas veces nosotros pensamos que es la desobediencia, pero ese es el primer pecado de la humanidad. El primer pecado de la creación fue la soberbia y la desobediencia que hubo allá en el cielo, cuando Satanás, llamado Lucifer, se rebeló y quiso ser como Dios y sentarse en el trono de Dios.
y tomó varios seguidores. Y mire, qué importante es esto, porque ese acto de rebeldía, de desobediencia, de desacato, de no querer someterse, hizo que los que en algún momento de la historia fueron seres celestiales pasaran a ser demonios. Un cambio totalmente radical, condenados eternamente. Y esto es causa, hermanos amados, cuando nosotros tomamos las instrucciones del Señor, la voz del Señor, como algo trivial o cotidiano, como algo ligero, como algo que sí puede ser, quizá en una de esas, a lo mejor, quién sabe, vamos a ver. ¿Se da cuenta que esas son las palabras que se ocupan hoy día? Cuesta que encontrar hombres de sí, sí, no, no. La Biblia nos llama a decir que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Los términos medios no existen en el cristianismo. O eres frío o eres caliente, pero los tibios no agradan a Dios. Entonces tenemos que internalizar esto, porque en la medida que comprendemos esto, nos definimos como creyentes y tomamos decisiones acertadas para poder servir al Señor y conocer a Cristo. Pero cuando andamos que un día sí, que un día no, que voy a ver, que a lo mejor quizás, que si llueve no llueve, que si hace frío o hace calor, estamos hablando y estamos en presencia de un creyente que es temporal, un creyente, amados hermanos, que no es determinado en su corazón. Y muy particularmente cuando se es así, no se considera lo que Dios nos puede estar hablando. Entonces el Señor le dio una instrucción clara y directa con una sentencia, pero ellos lastimosamente, hermanos amados, desobedecieron la ley del Señor. Y esto trajo una consecuencia, que por causa del pecado entró la muerte en el hombre y estábamos condenados, hermano. ¿Usted entiende esa figura de estar condenado? De que por más empeño que usted le haga, hay un destino triste y asegurado. Sin embargo, así como la Escritura dice, así como por un hombre entró el pecado y la muerte, también por uno vino el perdón de nuestros pecados. Ese uno es Cristo, nuestro bendito Señor. Saúl, que fue el primer rey de Israel, tenía una tremenda bendición, una tremenda honra, cosa para nada fácil de liderar, de ser rey, pero Dios le había prometido, le había declarado que lo iba a acompañar, que no lo iba a dejar solo, que le iba a ayudar en todo. Él solamente tenía que obedecer a lo que Dios le había instruido por medio del profeta Samuel. Hermanos, si él lo hacía, Dios iba a confirmar su reinado y le iba a permitir tener un reinado próspero, un reinado bendecido. ¿Cómo no iba a querer bendecir a Dios al primer rey de su pueblo? Claro que sí. Pero Dios, escuche bien esto, amado hermano, amada hermana, joven, Dios no se agrada de la desobediencia. Cuando Dios nos habla y nosotros no hacemos caso, no estamos agradando a Dios. Y muy por lo que nosotros pensamos que la desobediencia es algo como que da lo mismo, ante los ojos del Señor tiene otro tenor. No es tan liviano como nosotros pudiésemos pensar o imaginar. Si nosotros vemos en el capítulo anterior de 1 Samuel, en el capítulo 15, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Primera cosa que usted tiene que aprender, amado joven, amado hermano y hermana, es siempre estar atento a lo que Dios está hablando. Estar atento. Hermana, olvídese si quedó prendida o no la cocina. Hermano, no piense en las cuentas. No piensen que tiene que ir a trabajar mañana. Ahora está en el culto. Está escuchando la palabra de Dios. Esté atento. Hermano, porque cuando no estamos atentos... mire, yo trabajo en construcción y suele pasar que cuando uno da una instrucción, siempre hay uno que no está atento. Entonces se distribuyen los trabajos y uno dice, ¿y qué tengo que hacer yo? Pero si te dije que tenías que hacer tal cosa, ya. Y siempre hay uno que da la hora. ¿Se ha dado cuenta? Que no sabe qué tiene que hacer. ¿Por qué pasa eso? No es porque sean sordos, sino porque no están atentos, no ponen atención. Y cuando se trata de las cosas celestiales, con mayor razón, hay que estar atento. Esta fue la instrucción que el Señor le dio a Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. O sea, la instrucción fue clara. El Señor le había dicho, versículo 3, dice, ve pues y hiere a Amalec. Otras versiones dicen, mata a Amalec y destruye todo lo que tiene,
no te apiades de él, mata a hombres, mujeres y niños, y aún de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, mata. Mire, no quiero entrar en ese debate teológico por qué un Dios de amor mandó a matar a un pueblo entero. No es mi competencia eso, pero quiero decirle que hubo una instrucción clara y directa. Yo no sé si usted no entiende lo que el Señor le dijo a Saúl. ¿Hay alguien que no lo entienda? Está claro, ¿cierto? Anda, no dejes a nadie vivo, porque yo voy a cobrar venganza de lo que le hicieron a tus antepasados. La venganza es del Señor. La instrucción fue clara. Sin embargo, este rey pensó que estaba obedeciendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza adánica desde el huerto del Edén es tendiente a desobedecer a Dios. El rey Saúl pensó que estaba obedeciendo a Dios, pero tomó decisiones y tomó de una manera liviana la voz del Señor. No lo tomó muy en serio, como que el Señor se puso medio grave, como tanto. Hermano, el Señor no anda con jugueteos. El Señor es claro en sus mandatos para nosotros. Y nosotros tenemos que entender esto de la misma manera. El Señor no tiene sobrinos, no tiene nietos, no tiene ahijados. El Señor tiene hijos. Y la Biblia es muy clara en la epístola de Juan cuando dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, o sea, está perdido. No es que el que no tiene al Hijo de Dios, mire, estamos viendo qué pasa con él. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia es radical en este aspecto. O somos de Dios o no somos de Dios. Y en palabras más claras y más fuertes quizás, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Y los hijos del diablo se van a ir al infierno, al lago de fuego y azufre, por rebeldes, por desobedientes, por no querer creer. Lo mismo que le pasó a Eva, le pasó a Saúl. Podemos ver cómo terminó haciendo todo lo contrario a lo que el Señor le había dictaminado, le había instruido. En el versículo 9 del capítulo 15 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el actual rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. O sea, este rey, cuando fue con el ejército a cumplir la orden del Señor, dijo: ¿cómo vamos a hacer tirar esta plantita si está tan linda? Se vería linda en el palacio. Así que no le hagamos tira. Esta otra es fea, esta sí, quémenla. ¿Me entiende la idea? Ese fue el actuar del rey Saúl cuando quiso cumplir con la orden del Señor. Y él arbitrariamente modificó la ley del Señor, la instrucción del Señor. Es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos transar. Los ministros del Evangelio y nadie que predique el Evangelio está facultado para alterar la palabra de Dios. Hoy día tenemos muchos lugares donde los pecadores se van recontentos de la iglesia, pues. Se van felices los pecadores, la gente rebelde, porque se sienten tan cómodos, tan apacibles, porque no escuchan un evangelio que los confronte. El evangelio real, bíblico, siempre te va a confrontar y te va a llevar a los pies de Cristo. En tu condición de pecado, en tu necesidad, ven a Cristo, ven a Cristo. No te va a decir: dale nomás, sigue viviendo así nomás. ¿Quieres ser homosexual? El Señor es amor, así que viva el amor. No, el evangelio no es eso. El evangelio no es eso. ¿Ha escuchado usted la frase: Dios ama al pecador? ¿Sí? ¿La han escuchado? La interpretación correcta es: Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Porque Él es santo, santo, santo. Y la Biblia es fulminante cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. ¿Entiende lo que significa nadie? Nadie verá al Señor. Entonces la Biblia no anda con términos medios, amados hermanos. La palabra del Señor, el Evangelio, es radical, es fuerte. Y así como también es enfático en esto, ofrece perdón al más vil pecador. Cualquiera sea su condición, el Señor lo puede perdonar. Perdonó al ladrón que estaba al lado de él en la cruz. Tomó el lugar de Barrabás. Y así a cuántos hombres más y mujeres ha cambiado a lo largo de la historia. Pero es importante que nosotros comprendamos, amados hermanos, que no tenemos la facultad de alterar el Evangelio y tenemos que predicar el Evangelio como está escrito.
y hablarlo como tal y pedirle al Señor que nos conceda la gracia, la humildad, la sabiduría para que toda alma que escuche el mensaje crea en Él, se arrepienta y venga a Cristo. El libro de Apocalipsis dice que hay un ay para aquellos que se atrevan a ponerlo, a quitarle. Entonces el Evangelio, hermanos amados, es algo realmente contundente y veraz. ¿Qué tenemos que entender de esto que estamos viendo? Que así como Dios miró a Saúl su desobediencia, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, porque Él es eterno, es el principio y el fin. En Él no hay mutación. Bendito sea el nombre del Señor. Saúl pensaba que estaba haciendo lo correcto delante del Señor. Mire el versículo 13 del capítulo 15, primera de Samuel. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí vengo, profeta Samuel. Cumplí lo que el Señor me pidió. Porque dije amén. Cuando pidieron ayuda, yo dije amén. ¿Escucharon eso amén o no? En el culto de repente hay que hacer tal cosa. Amén. Es fácil decir amén, pues. Tres letras, ¿cierto? 4 letras. Expresarlo con fuerza, con voz de hombre, de macho, ¿cierto? Fuerte. Es fácil, pero estar a la altura del amén y realmente ser veraz con aquello es otra cosa. Saúl pensó que estaba haciendo la voluntad del Señor y que había cumplido cabalmente la instrucción que le había sido entregada por medio del profeta. Verso 14 dice: Samuel entonces dijo: ¿qué pues este balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Entonces, si tú cumpliste la misión que el Señor te dio, ¿qué estoy escuchando? Vamos a volver a la instrucción que el Señor le había dado. Versículo 4. Dice, versículo 3 dice: ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, si el Señor le había hecho que matara todo, ¿por qué lo traía de vuelta? ¿Se da cuenta que él pensó que estaba obedeciendo, pero no obedeció verdaderamente a lo que el Señor le pidió? La soberbia, la rebeldía que llevó a Saúl a rebelarse en contra de la ordenanza del Señor, lo encegueció, de tal manera que él pensaba que estaba haciendo la voluntad del Señor. El versículo 13, como lo decíamos, el Señor lo confronta. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esta situación, amados hermanos, que pensamos que estamos obedeciendo la vida del Señor porque venimos al culto, porque decimos amén, porque nos ponemos una corbata, una falda, porque quizás usted no fuma, no toma, no roba, hace hartas cosas que los otros vecinos hacen? Entonces usted piensa que está agradando al Señor. Pero esas son formas o prácticas, pero verdaderamente no es una forma de agradar o de servir al Señor y de obedecer al Señor. ¿Cuesta obedecer al Señor? Sí. ¿Sabe por qué cuesta? Porque vivimos en una carne que no quiere, y si quisiera un poquito de hacer la voluntad de Dios, no puede. Nuestra carne es mala. ¿La suya es mala o es buena? Nuestra carne es mala. Por eso la Biblia dice que no tenemos que vivir en la carne, sino en el Espíritu, porque la voluntad de la carne es contraria a la voluntad del Espíritu. La voluntad de la carne nos tendría en cualquier parte, menos aquí. Pero el alma, la voluntad del Espíritu, nos tiene postrados y humillados ante la presencia del Señor. Me recuerda esto a la parábola de los 2 hijos, que el padre les dio una instrucción, ¿cierto?, para que fuesen y cumpliesen una instrucción. Mateo capítulo 21, verso 28. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, escuche bien esto, pero después arrepentido fue. Fue sincero: no tengo ganas, papá, no quiero. Pero se dio cuenta que él estaba hablándole, su padre, y se arrepintió de la forma en que le respondió. Se arrepintió. Oiga, qué linda esa palabra. Dígale conmigo a su hermano: se arrepintió. Mejor dígale: arrepiéntete. Arrepiéntete, pecador. Este primer hijo se arrepintió, y el arrepentimiento a su primera declaración de decir que no provocó que obedeciera. Es difícil obedecer si no hay arrepentimiento. Y el segundo hijo, ¿qué le dijo?
Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Amén, papito lindo, cuenta conmigo, te amo. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero, aquel que le costaba, pero que se arrepintió y obedeció. Se da cuenta que a veces es fácil cumplir con la idea pública de que nos vean, que nos escuchen, de decir amén aquí y allá, pero vivir el cristianismo fuera de la iglesia es distinto que vivirlo acá adentro, pues. Aquí cantamos, lloramos, levantamos las manos, nos abrazamos, pero ¿cómo somos en la vida cotidiana? ¿Obedecemos a los mandatos divinos? Esposos, escuchen bien esto. ¿Qué dice la Biblia respecto de nuestro trato con nuestra esposa? ¿Cómo trata el hombre cristiano? Vamos a partir por el otro lado. ¿Cómo trata el hombre mundano a su esposa? ¿Ah? La vieja, la bruja, la tóxica, la innombrable. Y así un sinfín de descalificativos. ¿Cierto? ¿Podría un hombre de Dios que ama a Dios tratar así a su esposa? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La epístola del apóstol Pedro dice que debemos de tratarla como a vaso frágil. Amarlas, honrarlas. ¿Amén, hermano? Amén. Hermanas, ¿amén? Amén. Pocos, amén. Ay, Señor, ayúdanos a tratar bien a nuestra amada esposa. ¿Eso es obedecer a la palabra de Dios? Es un mandato, obedecer a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, decimos que amamos al Señor, pero no guardamos su palabra, somos tendientes a pecar y a desobedecer a Dios. Y esto le pasó al rey Saúl. Dios le dio una instrucción clara: obedece, no cuestiones. Una enseñanza de nuestro amado pastor Pedro, que rebundó por muchos años allá en Concepción en la escuela dominical, fue cuando él nos decía lo siguiente, con su voz tierna y suave: no trates de entender, trata de obedecer. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar las órdenes del Señor, de nuestro Dios, el cual es soberano? En vez de tratar de comprender, nosotros preferiblemente tratemos de obedecer lo que el Señor nos pide que hagamos y vivamos en el día a día. Qué difícil es obedecer, amados hermanos. ¿Qué consecuencias hay cuando no hay obediencia, hermanos amados? Nosotros podemos ver en esta parábola que al igual que estos dos, nosotros también somos hijos del Señor. Y así como uno le dijo que sí y no obedeció, hubo otro que se arrepintió. Y es muy importante esto porque el no obedecer es un acto de rebeldía al Señor. Los que somos papitos, ¿cierto? Y tenemos hijos y le decimos: lave la loza, levante la mesa, lave la loza, y el hijo dice que no o no quiere, ¿qué está mostrando? Una desobediencia, pues no quiero, porque la lave el otro. ¿Ah? Yo no ensucié ese plato. No te estoy preguntando si lo ensuciaste, te estoy mandando a que laves la loza. Amén, los hijos. Esto va a ser como una práctica pues cuando lleguen a las casas. El pastor dijo que tenías que obedecerle, así, pero no abusen, no abusen. Pero ¿se da cuenta usted que a veces ante cosas tan sencillas como esa nos cuesta obedecer? Nos cuesta obedecer, pues, hermano. Y esto puedo estar todo el día hablándole de ejemplos de cómo somos nosotros muchas veces que nos cuesta obedecer al Señor. Si podemos decir que amamos al Señor, pero si no guardamos su palabra y no la obedecemos, ¿cómo podremos realmente amar al Señor? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Mire, en primer lugar, ¿por qué nosotros generalmente pecamos contra el Señor? Porque no guardamos la palabra del Señor, no obedecemos la palabra del Señor. Escuchamos hermosos mensajes, lloramos, pasamos adelante, glorificamos al Señor y después la palabra la guardamos en cualquier parte, menos donde se tiene que guardar la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde tienes que guardar la palabra del Señor? En tu corazón. No en el teléfono, no en la billetera, no en el bolsillo. La palabra se guarda en el corazón para que haga vida en el corazón. Entonces, cuando el Hijo de Dios no guarda la palabra de Dios en su corazón, es propenso a pecar. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué pecamos tanto? Porque no guardamos la palabra del Señor. La palabra no hace vida en nuestros corazones.
Somos solamente oidores, pero no somos hacedores de la palabra de Dios. La palabra tiene que germinar vida en nuestros corazones para que pueda tener eficacia. No basta con decir, te amo, Señor. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 21. El Evangelio de San Juan nos da una respuesta enfática respecto de la postura del Señor, porque una cosa es lo que usted piense y otra cosa es lo que la palabra del Señor enseña. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, no basta solamente con decir que le amamos. Si usted no guarda su palabra, usted no ama al Señor. Y mire, y esto sigue avanzando y da para mucho, porque quien no guarda la palabra es imposible que dé fruto. Es imposible, no se puede. Si no hay palabra, no hay semilla. La parábola del sembrador nos habla de una semilla que fue esparcida y cayó en distintos tipos de tierra. Eso representa los corazones. Donde cayó entre pedregales no dio vida, entre espinos tampoco. Pero cuando cayó en buena tierra dio fruto. Y nosotros estamos llamados a llevar y a dar frutos, porque de esa manera usted y yo podemos glorificar a Dios. Usted no glorifica a Dios dando una ofrenda. No glorifica a Dios no teniendo malos hábitos. Usted glorifica a Dios llevando frutos y frutos bíblicos. El fruto del Espíritu es el amor. Cuando guardamos la palabra del Señor y está el amor en nosotros, aleluya, que es lindo. Ahí da gusto que vean que hay una familia cristiana, hijos de Dios, hijos de cristianos. ¿Quiénes son los que dan la nota más alta en los colegios? Y no hablo de los 7. Muchas veces son los hijos de los mismos cristianos que se ponen ahí a dar espectáculos. Y más encima, hijo del pastor. Pastor puede venir al colegio, pero no para orar. La justicia absoluta que hay que imponer ahí. Y hay que llegar a justificar lo que hablábamos ayer. ¿Cómo podemos glorificar al Señor? Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. El que no guarda la palabra nunca va a ser un discípulo del Señor. Va a ser un oyente. Va a ser alguien que se emocione, que viva con momentos de emoción, pero nunca va a llegar a ser un discípulo del Señor. Hermanos amados, muchas veces nosotros tenemos una actitud similar cuando decimos amén, amén, gloria a Dios para siempre, pero no guardamos la palabra del Señor. Amada iglesia, la voz de nuestro Señor es una voz real. Nuestro Dios tiene boca y habla. Y eso es lo que hace diferente a nuestro Dios de cualquier otra deidad. Nuestro Dios tiene oídos y escucha. Nuestro Dios tiene ojos y ve. Y cuando en su soberanía habla, habla. Y lo que el Señor dice, eso pasa, eso se hace. La soberanía de nuestro buen Dios, que es inmutable, que vive para siempre, debe de reinar en la vida de los creyentes. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de la desobediencia? ¿Por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué no se dan las cosas como yo quisiera? Si yo le pongo empeño, si yo trato. Las consecuencias de la desobediencia, por ejemplo, hacen que perdamos nuestra comunión con el Señor. No nuestra condición de hijo, pero sí nuestra comunión. Es como cuando el padre le está hablando al hijo y el hijo anda en otra. ¿La ha visto usted eso alguna vez? El hijo no pesca. Es como si usted le hablara a alguien que está con un audífono. Va a estar escuchando cualquier cosa menos la voz del que le habla. Allá donde nosotros vivimos años atrás, un joven fue atropellado por el biotren. El metro que le llaman acá. Allá nosotros, biotren. Nos representa la región del Biobío, biotren. ¿Ah? Tiene como suena más, biotren. ¿Ah? Aquí metro, así como suena como metro. Y este joven iba escuchando música y él dijo, para, le dijo, viene el tren, porque estaban malas las luces. Que allá, todo en Santiago, para Concepción no lo pescan mucho. No, allá no pagan la luz. Y le hablaba, y el joven no escuchó porque iba con un audífono, y lo atropelló el tren y murió. Si ese joven hubiese estado sin audífono, hubiese escuchado la voz de alerta. Hermano, cuando nosotros, hermanos amados,
perdemos nuestra comunión con el Señor por causa de la desobediencia, dejamos de oír la voz del Padre, dejamos oír la voz del buen pastor. Otra consecuencia de la desobediencia es que la desobediencia al Evangelio, a la palabra del Señor, impiden que se cumplan las promesas de Dios sobre nuestras vidas y sobre la de nuestras familias. Dios no te va a bendecir, hermano, no va a cumplir sus promesas en tu vida si tú no eres fiel en lo poco, si tú no obedeces al Señor. Abraham no solamente creyó en Dios, sino que obedeció a Dios. Vamos al libro de Génesis capítulo 12, verso 1 y 2. Porque a veces uno piensa que creer es lo mismo que obedecer. Y no es nada tan así la cosa, pues. Mire que los demonios también creen y tiemblan a la presencia del Señor, pero no obedecen. Entonces creer no es lo mismo que obedecer. Libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Se da cuenta que si Abraham dice: yo creo que tú lo puedes hacer, Señor, pero no me quiero mover de aquí. Si no hubiese obedecido, no hubiese sido bendecido como tal. Entonces, en la desobediencia no hay bendición por donde se le busque, no hay. La desobediencia es un símbolo de rebelión, algo que se conoce como el primer pecado, lo que les mencionaban delante. Hermanos amados, esto le pasó a seres divinos. ¿Cuánto más nos le puede pasar a usted y a mí de que podamos desobedecer al Señor? ¿Usted se ha preguntado cuántas cosas le ha dicho el Señor y cuántas ha obedecido? En una iglesia, por ejemplo, de cualquier lugar, no debería existir el rencor entre los hermanos. De ninguna manera, porque un atributo o una característica, más bien dicho, de los verdaderos hijos de Dios es el mandamiento nuevo que el Señor nos dio. Este mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que nos amáis los unos a los otros. Entonces no debería existir esto. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a reconciliarnos? Y pasan años, ¿cierto? Y uno no se reconcilia con el hermano. No está obedeciendo, pues. Está siendo rebelde, está siendo contumaz, está siendo como el rey Saúl, que piensa que porque viene a la iglesia, usted está haciendo la voluntad del Señor. Y no se ha dado cuenta, así como el rey Saúl, que Dios no se agrada de eso. O sea, a Dios hay que obedecerle como Él pide, no como nosotros queramos, hermano. Amén. A Dios hay que obedecerle como Él quiere, como Él nos pide. Ahora, muy por el contrario de las consecuencias de la desobediencia, la bendición a la obediencia nos permite hacer la voluntad divina de Dios y agradar al Señor. Dios se agrada de nuestra obediencia aun cuando somos débiles, pero Él es el fiel y el que nos sostiene. Hermano, si tú obedeces al llamado del Señor, vas a agradar al Señor. Vas a agradar al Señor. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces tenemos que obedecer a lo que Dios nos pida que hagamos. Mire, muchas veces Dios a todos nosotros, usted a lo mejor no lo sabe, no se ha dado cuenta, no lo cree tan así, pero la Biblia es clara y dice que Dios ha bendecido a su iglesia y a cada uno de nosotros ha puesto un don. En algunos un ministerio, un carisma, un regalo de Dios. Muchas veces Dios ha puesto el don de discernimiento y se entiende y Dios te amonesta y te muestra algo y tú no obedeces. Qué terrible es eso cuando Dios por su misericordia te muestra algo y tú no obedeces. Recuerdo hace muchos años atrás el Señor me mostró una situación particular por medio de un sueño. Yo no soy esotérico, hermano, no ando tomándome de cualquier sueño, cualquier cosa, y mucho menos para hacer doctrina, porque la doctrina sale solamente de la Escritura. Pero tampoco podemos desconocer que Dios habla de distintas maneras. Es bíblico, lo hemos visto en la Escritura en muchas ocasiones. Y hubo una situación particular que Dios me mostró y yo dije, comí mucho en la noche antes de acostarme. Entonces, como dormí mal, esto no es de Dios, esto es una tontera mía. Al otro día, tuve la mala fortuna de contemplar en presencia misma lo que me había soñado. Y no lo que yo me había soñado, lo que el Señor me había mostrado.
Y vino a mí el decir, ¿por qué no obedecía al Señor? ¿Por qué no fui y hablé y le dije en el nombre del Señor lo que el Señor me había mostrado? Qué terrible la desobediencia. Sabe que los que tienen dones y Dios los amonesta para que sirvan con los dones a la edificación del cuerpo de Cristo y no trabajan los dones que Dios le ha dado, es terrible. No podemos desobedecer el llamado del Señor, lo que Dios nos da. En la bendición, en la obediencia hay bendición, amados hermanos. Jóvenes, ustedes quieren prosperar, quieren que Dios cumpla el deseo de sus corazones, que les confirme sus anhelos, obedezcan al Señor. No anden por la vida pensando que lo pueden hacer todo. Nosotros que somos pastores necesitamos tanto del Señor. Nosotros no somos superhombres, somos simples mortales, una oveja más del redil. Necesitamos tanto del Señor y uno se encuentra con gente que ni le gusta ni orar. Yo le decía a mi esposa, estaba echando de menos la campanita en delante. Que allá en Concepción lo estábamos poniendo malos para orar. Pues. Señor, ¿cómo lo hago para que oremos todo lo mismo? Tenemos reunión de oración el día martes y algunos tienen rodillas con resorte. Eso es que vamos a orar, hablamos media hora por lo que vamos a orar, se arrodillan y se paran. No oraron ni 2 minutos. Entonces compramos una campanilla para que al sonar la campanilla los hermanos entiendan que se terminó la oración. Porque pasaba que el que estaba adelante estaba orando inspirado y los hermanos iban al baño, algunos hacían una cosa u otra y se oraba poco. Algunos se reían, no les gustó, pero funcionó. Tuvimos que inducir a la obediencia, buscar los recursos, agotar los medios. Hermanos amados, obedecer a Dios nos va a llevar a vivir una vida en paz con nuestro Señor. La obediencia al Señor permite que vivamos cada etapa de nuestras vidas. Escuche bien, la obediencia al Señor permite que vivamos cada etapa de nuestras vidas en los tiempos divinos y perfectos, sin salirnos del plan divino del Señor. ¿Se da cuenta que a veces queremos que los tiempos se adelanten? Porque estamos en la generación de los marullán. La generación del marullán, ¿cierto? Antes no, para comer había que hacer todo un ritual. Ir a la cocina, tomar, pelar, alinear. La generación de marullán, agua caliente, listo. Almuerzo, listo. Muchos son así. ¿Han comido marullán o no las conocen? Yo no como marullán, pero me han contado. ¿Ah? Algo rápido, se pensó, se hizo. Los tiempos del Señor no son así. Entonces, cuando el Señor te prometió que te iba a bendecir, Él lo hace. Él lo hace. El día en que el Señor me salvó allá en la iglesia de Concepción y ministró mi vida, yo tenía 17 años, soltero. Y cuando el Señor me ministra, me habla y me dice por el medio de un instrumento, me dice, hoy día me dice, bendigo tu vida, bendigo a tu esposa, bendigo a tus hijos, bendigo todo, tu familia. Yo estaba soltero, después yo analicé el tema y dije, o sea, no me voy a morir, señorito, dije yo. El Señor dijo que me iba a dar esposa e hijos. Amén, lo creo, lo tomo. ¿Y qué creen que pasó? Al otro día llegué a la iglesia con un letrero, busco esposa. No, pues hermano. Si el Señor dijo, Él va a cumplir. Me dediqué a servir al Señor, a conocer a mi Señor, a obedecer, a obedecer. Mi pastor Pedrito era muy diplomático para enseñar. A obedecer. Hermano Ananías, yo creo que lo conocido, ¿cierto, hermano Solís? Hermano Oscar, perdón. ¿Cierto? Era diplomático mi pastor Pedrito, ¿cierto? Un hombre de Dios, mi pastor Rory, ¿cierto? Todos tuvimos una repasada por ahí. Pero fue de bendición. Qué lindo es cuando aprendemos a esperar en los tiempos de Dios y confiar en que Él cumple. Cuando estamos en la obediencia, podemos vivir cada etapa de nuestras vidas en plenitud. Jóvenes, hoy día muchos de ustedes andan divagando, pensando en qué va a ser de mí el día de mañana. ¿Iré a tener esposa? ¿Iré a ser linda o no? ¿Le iré a gustar? ¿Iré a terminar mi carrera? ¿Iré a poder tener mi casa, mi vehículo? Son los sueños y los anhelos naturales de toda persona. Déjame decirte, joven, señorita, tu esposo, tu esposa, el Señor ya lo creó. ¡Aleluya! Dios ya creó tu esposo o tu esposa.
En la eternidad de Dios ya están bendecidos tus hijos. Pero espérate, no seas pailón, no seas apurón, espérate. No sea que aparezca una Dalila, un filisteo por ahí. Y por adelantarte, por no esperar en el Señor, tengas que sufrir. Espera en el Señor. Dios hace todas las cosas perfectas. Obedece al Señor. Créele al Señor. No seas como Israel. Salieron de la esclavitud, Dios los sacó con brazo fuerte, con plagas, abrió el mar, mandó la nube, mandó la columna de fuego, mandó el maná, mandó las codornices, sacó agua de la roca. Pero ellos querían volver a Egipto. Ellos no querían obedecer. Y por no obedecer, lo que eran 40 días aproximadamente de caminata, se transformó en 40 años. Porque estaban libres formalmente, pero en la mentalidad eran esclavos. No estaban dispuestos a obedecer. Moisés se fue al monte, Dios lo llamó y ellos abajo haciendo fiesta con un becerro. Venían saliendo de la idolatría y se dejaron llevar por alguien que dio una mala idea. La bendición de la obediencia nos permite que vivamos los tiempos perfectos del Señor. La obediencia evita que cometas errores y las consecuencias de estos evita dolor y sufrimiento innecesario en la vida de los hijos de Dios. Muchas veces nuestros sufrimientos, hermanos, son solamente porque no obedecemos al Señor ni esperamos en el Señor. Y no es más fácil echarle la culpa al diablo. Es que Satanás me hizo caer. Hermano, si Satanás ya está vencido. Nuestro Señor venció. Él ganó la guerra. Podrán haber batallas, pero la guerra ya está ganada. Esto ya fue consumado. ¡Aleluya! Solamente nos resta obedecer. La obediencia te va a poder permitir tener un buen testimonio en la congregación, en tu vida, en tu familia. Porque hay muchos que tienen lindo testimonio en la iglesia, pero en los hogares, en las familias, somos un evangélico más del montón. ¿Sabe por qué? Porque somos muchas veces desobedientes a lo que Dios nos pide que hagamos, que seamos luz en medio de las tinieblas, que amemos, que mostremos amor, la gracia que hemos recibido. A veces se llega con el legalismo, muy contrario a lo que la Escritura nos manda a que llevemos. Mostramos primero las reglas y después al final a Cristo. Así pasa muchas veces. Los hermanos se sientan acá y las hermanas acá. Una vez escuché a alguien que le dijo a otro, usted es hombre o mujer. Y así es hombre, se sienta acá. Nunca más vino a la iglesia. Una mamita que estuvo orando como 5 años para que su hijo fuese a la iglesia y cuando fue, le dijeron que no sabía si era hombre o mujer. ¿Se da cuenta? Porque a veces nos llenamos de reglas y obedecemos las reglas, pero no obedecemos el Evangelio. Estamos muy similares a aquellos líderes religiosos que tenían muchas leyes para el pueblo, pero no obedecían el mandamiento principal, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La obediencia no solamente trae bendiciones y alegría a la vida de los creyentes, sino que también trae una bendición inconmensurable. Vamos a culminar analizando este pasaje de la Escritura. El libro de Deuteronomios, capítulo 28, es una oda a la obediencia. ¿Se acuerdan por qué Saúl no obedeció al Señor? Fue porque no escuchó atentamente la voz del profeta que le dio una instrucción. Entonces escuchó lo que quiso escuchar, lo que le gustó, escuchó el chiste del pastor nomás. El resto que hablaba de que había que ser un buen esposo, buen papá, eso lo veo yo, no lo ve el pastor. Algo así, quiero que entienda esto. Pero hay una constante celestial para nuestras vidas. Capítulo 28 de Deuteronomio dice lo siguiente, ponga atención. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en el entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre a todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, está claro todo lo que viene si nosotros obedecemos. Pero este obedecer no es tan a la ligera. Volvamos atrás, por favor. Lo primero que es, acontecerá que si oyeres atentamente, tiene que aprender a escuchar atentamente la voz del Señor. Hay que aprender a oír detenidamente. ¿Qué me está diciendo el Señor hoy día? Escuche atentamente. Lo primero es oír atentamente. Lo segundo es guardar. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, no para desechar, para guardar. Cuando usted escucha atentamente la voz del Señor y la guarda en su corazón, entonces va a poder ponerla por obra. Usted no puede poner por obra algo que no tiene. Usted no puede dar amor porque el amor es de Dios. Dios es amor. Si está Dios en usted, usted va a dar amor. Si no está Dios en usted, usted va a dar pena. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando se escucha atentamente, cuando se guarda, podemos poner por obra todos sus mandamientos. Y la consecuencia de oír, guardar y poner por obra la palabra de Dios, primeramente es que Dios te exalta. Tú no tienes para qué andar buscando que te reconozcan. La bendición te alcanza. Dios te honra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Oiga, y esto es tremendo, hermanos amados. Esto no es para los desobedientes, esto es para la gente obediente. Los que escuchan atentamente, los que guardan, los que ponen por obra, a estos las bendiciones le alcanzarán. ¿Cuál es la dinámica de hoy día? Hoy día tenemos a muchos creyentes que andan orando por la casa, andan orando por el auto, andan orando por el trabajo, andan orando por la profesión, por el marido o la esposa que todavía no tienen. Andan preocupados de las añadiduras. El Señor lo dijo más claramente: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios ya tiene todo preparado. Preocúpate de obedecer, de buscar al Señor, y verás el cumplimiento de sus promesas en tu vida. Pero si andas más preocupado de las cosas materiales que serán necesarias, no vas a andar atento a lo que Dios te está hablando. Entonces, qué importante es que nosotros podamos oír atentamente, guardar y poner por obra. La dinámica de los que andan como pajaritos por la vida, ¿cierto? Esos que no escuchan muy bien, que no están muy atentos a nada, es que andan preocupados de lo que va a ser de ellos el día de mañana. En cambio, para aquellos que obedecen a la voz del Señor, esta es la dinámica. Si yo estoy aquí, la bendición te alcanza a ti. Y si yo me vengo para acá, Dios me envía y obedezco al Señor y vengo para acá, la bendición te alcanza a ti. En la vida de los hijos de Dios obedientes, no andan ellos detrás de la bendición. Es la bendición la que los alcanza. ¿Quieres tú que Dios te bendiga tu vida? Todo lo que acabamos de leer, que bendiga tu vida, tu entrada, tu salir, tu economía, todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, es simple: obedece. Obedece. En cada lugar hay una idiosincrasia propia de cada iglesia, de cada congregación. Lo que Dios esté haciendo con esta congregación aquí, obedezca. No se gane en el lado de los que cuestionan, de los que no me gusta, yo haría esto otro. Obedezca, obedezca. Y entonces usted va a ver la bendición del Señor en su vida. ¿Cómo estamos hoy día?
¿Cuántas bendiciones están retenidas? Porque hemos sido desobedientes. Si nuestro Dios, yo no soy predicador de la prosperidad, pero no puedo desconocer que Dios bendice. A mí me ha bendecido el Señor. ¿Cuántos padecen sufrimientos del alma, enfermedades muchas veces, y Dios no lo ha sanado porque aún no están preparados para recibir la sanidad? Porque somos gente desobediente, la naturaleza adánica nos persigue. ¿Cuántas bendiciones están retenidas en tu vida? ¿Cuántos sufrimientos, cuántas cosas hay en nuestras mentes, en nuestros corazones? Hoy día el Señor te ha hablado claramente. Yo no conozco tu vida, mi hermano, mi hermana. No sé qué está pasando en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu corazón. Pero con toda seguridad sé que hay algo que Dios te ha dicho que hagas y no lo has querido hacer. Si tú no lo haces, vas a estar como el rey Saúl, pensando que estás haciendo la voluntad del Señor, y no sea que seas desechado por no querer obedecer, porque Dios no se agrada de los desobedientes. Sin embargo, el Señor hoy día te habla de esta manera y te dice: no seas como Saúl, no seas como Jonás, obedece a lo que Dios está tratando en tu vida, obedece. Y verás la bendición del Señor en tu vida. Jóvenes amados, su futuro no está en la economía de sus padres, su futuro está en las manos del Señor. Él es el que abre puertas. Aleluya. Hace un par de días atrás tuvimos nuestro aniversario 32 años sirviendo al Señor. Y una jovencita, como mis hermanas acá, una jovencita, hija de un pastor amigo, igual de pobre que nosotros. Los pastores no somos ricos, eso es un mito. Un pastor que trabajó de auxiliar en un colegio muchos años y pastoreaba la iglesia del Señor. Y su hija quería ser doctora. Lindo, de niña cuando es chiquitita uno le compra los aparatitos, ¿cierto? Juega la doctora, hijita, nomás. Juega la astronauta, hijito, si quiere. Ella quería ser doctora y se educó en un colegio municipal, no muy bueno el colegio, pero ella era buena alumna, y se abrió una posibilidad de postular al colegio más caro que hay en Concepción, el Almondine. Son así. Donde se llegan puro Mercedes para arriba. Bueno, los pobres, porque los ricos llegan en helicóptero. Y esta joven tenía el anhelo, fiel al Señor, no tenía los medios. ¿Sabe lo que ella testificaba? Yo le creía al Señor, dijo, y un día fui y me paré afuera del colegio. Una jovencita, si usted la ve, no creería lo que le estoy diciendo. Y me tomé de la reja. No pudo ni entrar. Se tomó de la reja. Y le dijo: Señor, tú sabes que te amo y te he servido. Ábreme esta puerta. Hoy día Danielita es la doctora que atiende en el Cefán del barrio. ¡Aleluya! Dios le abrió las puertas, la ha honrado, la ha bendecido. Cuando nos concentramos más en obedecer que andar degustando antes de tiempo, cuando llegue aquel tiempo de recibir la bendición que Dios nos da, vamos a poder disfrutarla en plenitud. Póngase de pie, por favor. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus problemas? Nuestro Señor y tú lo sabes. ¿Te ha costado obedecerle al Señor? Has caminado años quizás y has marcado el paso. No has avanzado lo que deberías avanzar porque has llevado una vida de soberbia, de desobediencia. Hoy día el Señor te dice: yo te quiero bendecir.